video va a quedar grabado, así que si quieren opinar, pueden opinar también, sin problema. Lo que les vengo a traer es una pequeña explicación a la gente que va a observar en su casa. Ahí Alexis me dijo, Shenda celebra hace años, hey. Y no pasa nada, igual para conocimiento, ¿verdad? De cómo es que se hace el ceder de Pesaj en esta tradición, porque capaz para algunos es nuevo. ¿Por qué digo eso nuevo? Porque generalmente en las raíces hebreas lo que se hace es, se levanta 4 copas, se come matzá, se consume marror y también se coloca agua con sal y no me acuerdo qué más. Pero esos son los elementos que generalmente tienen en el ceder de Pesaj, que realmente no es un ceder rabínico, porque el ceder rabínico tiene muchas cosas más. ¿Alguien sabe qué más tiene el ceder rabínico? Pueden abrir su micrófono y eh, para poder opinar con respecto al tema. Si alguien sabe qué más lleva el ceder rabínico. Creo que lleva las 4 copas, el agua con sal, las hierbas amargas, Ujú. el palmazat, y creo que solamente eso lleva. No, tiene más. Tiene más. Lo que pasa es que nosotros aprendimos de esa forma en las raíces hebreas y las otras cosas que se tienen en el ceder rabínico nunca se nos explicó a nosotros. La inclinación de un hermano encima de la otra pierna del otro hermano. La pierna sería. La cabeza sobre la pierna. Ay, pues nunca escuché eso. Bueno, tiene ¿Cuál contra ahí musulmán? ¿Cómo? ¿Cuál contra ahí musulmán va coñe? No. Bueno, les voy a citar. La estructura tiene 15 pasos realmente. Solamente que tiene bastante cosas, ¿verdad? Los elementos que tiene lo que hay que citar. En el plato, en el plato rabínico vemos un plato redondo donde tiene agujeritos donde se pone cada elemento. Y lo primero que encontramos es la ceroa, que es el hueso asado, que ese representa el corbán pesaj hoy día. ¿Y hueso de qué es? Generalmente es hueso de pollo. Entonces, lo primero es el hueso asado. Lo segundo que tenemos es el huevo duro, conocido como beitzá, que es símbolo del corbán hagiga y también se hace por el duelo del templo. O sea, por el templo realmente se hace. Después tenemos el marror, que es las hierbas amargas, que según ellos explican representa la amargura de la esclavitud. Después el cuarto es el jaroset, que es la mezcla de dulce de manzana, nuez, vino y canela. Y esta mezcla supuestamente simboliza el barro de los ladrillos que ellos hacían en Egipto. Después tenemos el carpaz, que es el vegetal verde, que representa la esperanza, la primavera, etcétera, etcétera. Después tenemos el jaceret, que es la segunda hierba amarga, que a veces puede ser una lechuga en lugar de rábano. Entonces, hay varias cosas en el ceder rabínico, no solamente las 4 copas. Las 4 copas hace parte la matzá, el marror, pero después tenemos el huevo duro, las hierbas amargas, tenemos el jaroset, el carpaz. Entonces hay cositas que están de más ahí, ¿verdad? Que sabemos ya, y no sé si alguien acá vio el video del Pesaj rabínico versus el Pesaj de la Torah. ¿Alguien vio acá?
Pregunto si vieron. No, Ok. Vi un pedazo nada más, no alcancé a ver todo el video. Bueno, les invito a que puedan mirar después de dónde viene lo que es el Pesaj rabínico, ¿verdad? Ya les adelanté un poquito que viene el Simposium romano, que el Simposium era realmente eso que hacen el Pesaj rabínico es el Simposium romano. Lo que ellos hicieron fue, eh, ¿cómo se ve? Traspolar o transmutar o lo que sea, de tomar y darle un enfoque judío, ¿verdad? Y eso no es algo nuevo dentro del judaísmo, porque en cada lugar que ellos iban, ellos adoptaban ciertas costumbres de los pueblos vecinos. Y de ahí también viene el tema de la costumbre de hacer el pan trenzado del jalá. Ya había explicado en algún momento también y fui tachado de em, ¿cómo puedo decir? De una persona que traía información vana, ¿verdad? Para no decir de otra forma. La historia cuenta que los judíos askenazíes, ellos tenían como vecino a los germanos, a los bárbaros, a los etruscos y también a los conocidos vikingos, ¿verdad? Que en ese entonces eran llamados de otra forma. Y ellos tenían sus dioses de la mitología nórdica, que es Odín, Thor, Freya y demás dioses que ellos adoraban, ¿verdad? Entonces los askenazíes, como vienen en la parte de Polonia, Bielorrusia, Rusia y por ahí, ¿verdad? Lugares fríos, eh, ellos veían, dice la historia, de que sus vecinos, ellos ofrecían el pan trenzado, el pan conocido como pan bercha, que era ofrecido a la diosa Freya. Y anteriormente se ofrecía solamente las mujeres ofrecían sus trenzas largas y eh, luego con el tiempo ofrecieron panes, dice poquito de la historia. Y los judíos vieron eso y vieron que el pan era muy lindo trenzado, entonces empezaron ellos a adoptar, los judíos askenazíes empezaron a adoptar esa costumbre del pan trenzado llamado jalá. Bueno, entonces es un poquito de la historia, ¿verdad? Entonces vemos nosotros de que los judíos siempre, con respecto a la evolución del tiempo, cuando, en este caso, cuando se destruyó el templo, ellos se quedaron sin formas de observar el Pesaj de una forma literal. Entonces lo que pasó fue que ellos tuvieron que readaptarse. ¿Y cuál es lo más cercano que ellos tenían? Era el simposium romano para el ceder de Pesaj. Muchos no quieren aceptar esto, ¿saben? Eh, en tiempos atrás yo había conversado con varias personas, entre ellos un hermano de una que tiene una comunidad, todo eso, no de acá, sino de afuera, y ellos no querían aceptar esto, ahora decían no, que era un invento y todo eso, pero hay evidencias históricas con respecto a lo que estamos hablando. Historiadores hablan de esto, del simposium, pueden investigar inclusive. Y bueno, el judaísmo rabínico, como tiene esa costumbre de agarrar ciertas cosas de afuera, ellos colocaron ahí. Esto es más bien para ellos afirmar su poder y su autoridad. Y eso pasa en todo el tiempo que el judaísmo fariseo estuvo en el poder y luego se convirtió en el judaísmo rabínico. Pero lo que nosotros vamos a ver hoy día no tiene nada que ver con el judaísmo rabínico, sino más bien el judaísmo según el maestro Yeshua, la tradición nazratí, con respecto a cómo hoy día observar el ceder de Pesaj, para no mezclar el, el simposium romano, el ceder de Pesaj del judaísmo rabínico, con lo que es el ceder que hizo Yeshua, que fue una forma mucho más sencilla, obviamente, en aquel tiempo, porque todavía el templo estaba en pie. A ver, ¿qué dice acá? Las fiestas. Acá se me mandó algo, no sé qué estás viendo. Y esto no era raíz hebrea, sí. La verdad que sí. El tema de la menorá, todo eso. Que después vamos a explicar si es que da tiempo. Bueno, les voy a compartir la pantalla.
¿Está bien? Voy a poner esto para que podamos... ah, me dicen por favor si se ve algo o no. Bueno, la pantalla que les voy a compartir es esta. Ok. Bueno, ¿se ve alguna cosa ahí? Sí, sí se mira ahí como en 3D. Ok. Bueno, vamos. Entonces el ceder de Pesaj, según la tradición Nazrati. Vamos a ir viendo y podemos comentar, inclusive no tengan vergüenza de conversar, de hablar. Así que podemos ir y aclarar también las dudas que surjan con respecto a lo que vamos hablando. Ya habíamos explicado que el ceder de Pesaj que observó Yeshua y en algún momento ya expliqué, es un ceder que también se conoce como Seudat Mashiach o la cena de Melquisedec también. ¿Por qué? Porque incluye dos elementos esenciales también, donde ya hablamos en algún momento de que no fue pan con levadura el que consumió, porque muchos tratando de explicar esto tienden a cometer el error de decir que Yeshua comió un pan leudado, y esto también utilizan los antimisioneros para decir que él transgredió el Pesaj, y el hecho de que haya festejado también un día antes. Y le pregunto a ustedes, eh, ¿por qué Yeshua celebró un día antes que el judaísmo tradicional de la época? Es porque no observaba el calendario judío, él observaba el calendario sadoquita. Y el calendario sadoquita creo que es un día antes del calendario hebreo, ¿verdad? Exactamente. Pero ¿cómo podemos probar eso? La explicación que dio el hermano es el concepto que tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo uno puede probar eso? Le pregunto a Moshe. Pero entonces no aplicaría como cordero de pesas, porque el cordero de pesas tiene que ser el día 14. Y si lo celebró un día antes, estaría en contra del mandamiento que está en la Torá. Sí, es verdad. Pero interesante que cada 3 años el calendario lunar y el calendario solar se ajustan con un día de diferencia. Y en ese año justamente, porque si se fijan, Yeshua celebra un día antes. ¿Por qué? Por el hecho de no observar el calendario rabínico de la época, el calendario lunar, y justo en el día que ellos estaban reclinados en la mesa, como dice la escritura, los escritos nazarenos, eh, para el calendario sadoquita de la época era el 14 de Nisan en la noche. Y ellos ya estaban reclinados en la mesa, porque recuerden que al otro día, en esa noche, él le dice a ellos que al otro día iba a ser sacrificado. Y al otro día, se supone que era el 13 para el calendario rabínico o el calendario lunar, y el 14 debía de hacerse el sacrificio del cordero. Y él se presenta como cordero el día 13. El día 14 es sacrificado, pero realmente en el calendario sadoquita, en ese día que él fue colgado en el madero, era el día 15. Entonces tiene un día de diferencia cada 3 años. ¿Y eso pasa por qué? Ya explicamos también por el hecho de que eh, el calendario lunar tiene un desfase de 10 días al año, y al término del tercer año se agrega 30 días para esperar la primavera, porque hay un desfase obviamente en las estaciones. Y llega la primavera, se empieza a vivir un día, con un día de diferencia. Entonces ese un día de diferencia mantiene hasta pasar una temporada. Y justo ese día pasó, no me acuerdo exactamente, pero eso podemos ver después cuándo va a pasar de vuelta eso, cuándo es que se va
se va a repetir ese fenómeno de que eh, a ver quién más se unió en la reunión. Ok, bienvenido Jaime, saludos. Hola, saludos. Shalom, shalom. Bueno, entonces entendemos nosotros de que él no observaba el calendario de la época así fielmente por el hecho de observar un día antes. Esto también muchos no saben explicar, y el judaísmo antimisionero también utiliza esto para decir que Yeshua era un transgresor de la Torá por el hecho de que haya celebrado el día 13 y no el día 14 el Pesaj. Pero como ven, él no seguía ese calendario que generalmente se usa, y muchos, si vos le preguntás a la raíz hebrea por qué razón Yeshua observa un día antes, no sabe, inventa cualquier otra cosa, pero no sabe explicar del por qué. Entonces, llegando a este calendario, conocido como calendario sadoquita, otros conocen como calendario de Enoch, entendemos nosotros de que él estaba celebrando en ese calendario. Me pasó a mí literalmente cuando un día, en el 2020 fue eso, 2019, 2020 creo, que llegó, nosotros observábamos en ese entonces el calendario caraíta, y yo decía que bueno que este año vamos a celebrar el mismo día que celebró Yeshua el Pesaj. Y yo estaba muy contento, y al otro año me encuentro que corrió el día dos o tres días después, y yo dije, no, hay una cosa acá que no me cuadra. Entonces ahí me empezó a generar la duda, y empecé a investigar con respecto a estas cosas, y encontré que realmente el Pesaj tiene que ser cada año el mismo día. Bueno, entonces el Seder de Pesaj, según la tradición nazratí, también es según la tradición de Melquisedec. Y vamos a leer un poco. ¿Qué es el sacerdocio Melquisedec? El sacerdocio Melquisedec no es heredado por linaje como el sacerdocio levítico, sino que está basado en la emuná, la justicia, la obediencia y un llamado celestial. Yeshua, como bien sabemos, no descendía de Aarón, sino de Yehudá, y aún así fue constituido Cohen Gadol por juramento divino, y esto está escrito en Hebreos 7, del 14 al 21, y este sacerdocio es eterno, espiritual y celestial. Ya en algún momento ya habíamos hablado de esto nosotros, que este sacerdocio no es por linaje como el de Aarón. Hebreos, yo no sé si alguien ya estudió el libro de Hebreos. ¿Alguien ya estudió acá el libro de Hebreos? Sí, sí, lo he leído, pero así he estudiado a profundidad, no, no mucho. La verdad que el libro de Hebreo es bastante místico, ¿verdad? Uno debe de comprender bien el tema de los sacrificios y todo eso para poder entender de qué está hablando. Y habíamos hablado en algún momento con el hermano Alexis Johanan, que cuando dice que Melquisedec no tiene genealogía, sin padre, sin madre, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote perpetuamente, dice. Pero eso explicaba él, que no es que no tenga, sino más bien el llamado no es por linaje. Y dice, verso 4 voy a leer para continuar, dice, mira pues cuán grande fue para que Abraham vino le entregase los diezmos del botín. Y ciertamente de los hijos de Leví que poseen el sacerdocio según la Torá, se establece que tienen el mandamiento de exigir al pueblo los diezmos, y aun cuando sus hermanos también hayan descendido de los lomos de Abraham. Pero el que no descendía de ellos recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el mayor es el que bendice al menor. Y aquí ciertamente los hombres mortales reciben los diezmos, más allá uno de quien se testifica que vive. Y por decirlo así, cuando Abraham entregó los diezmos, en él estaba diezmando también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro.
Por tanto, si en verdad la perfección fuese por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él ha recibido el pueblo la Torá, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden Malquisedec y no fuera llamado según el orden de Aarón? Pero cambiado el sacerdocio también necesariamente ocurre un cambio de ley. Y esto ya habíamos aclarado que no necesariamente un cambio de ley en los mandamientos, sino la ley que corresponde a los sacrificios. Porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Porque fuera de toda controversia, nuestro amo nació de Yehudá, tribu sobre la cual nada ordenó Moshe acerca de Coanim. Y es aún más evidente si a semejanza de Malquisedec se levanta otro Cohen, que no ha llegado a serlo según la ley de un mandamiento dado a mortales, sino de una ley ligada al poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio diciendo, tú eres Cohen para siempre por la palabra de Malquisedec. Ayer en el grupo estuvimos hablando de la resurrección y todo eso. ¿Alguien estuvo atento y leyendo con respecto a eso? Yo les confieso que conversando ahí con los hermanos, yo subí a Keter, como solemos decir. Subí a Keter porque me voló la mente en un momento del tema de la resurrección y me cuadró tanto los textos que en algún momento inclusive yo tenía dudas, ¿verdad? De que si descendió o no al abismo, a quién fue, generalmente, como se dice, a predicar, ¿verdad? Y ayer me voló la mente realmente. Y esto es algo muy, muy loco para mí, por el hecho de que Yeshua rompió eh, todas las barreras del puente entre los vivos y los muertos, ¿verdad? Entonces, afirmé más realmente por qué razón fue llamado Mashiach. Entonces, de esta orden, obviamente, sacerdote de esta orden, que es una orden, es un sacerdocio eterno, como dice el texto, espiritual y celestial. ¿Hasta acá alguien quiere hacer algún comentario? Puede abrir su micrófono y ya directamente comentar. Sí, yo quiero leer un comentario ahí en el Código Real que dice, hay un comentario acerca del verso 12, que dice, pero cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Dice, una vez establecida la edad mesiánica en la tierra, con la eliminación del Yetzer Hará, mala inclinación, no habrá necesidad de ofrecer más sacrificios por los pecados, requiriendo obviamente un cambio de ley, pues ya no se ofrecerán más animales como sacrificios por el pecado, sino sacrificios de paz y alabanzas, mientras la edad mesiánica no sea establecida, no se dé el cambio, pero vamos camino hacia esa perfección. Exactamente. Ahora, interesante que muchos dicen, muchos creen que ya estamos entrando a la era mesiánica por el hecho de que ya no hay sacrificio hoy día. Y también siempre me imaginé y me pregunté a mí mismo si en algún momento iba a renovarse los sacrificios. Pero voy entendiendo de que realmente el sacrificio que se hacía en la orden de Aarón hoy día ya no es necesario por el hecho de que hubo un cambio de sacerdocio y como también mencionaba en el grupo, de que ese era el papel de los primogénitos que ellos tenían que recibir realmente, pero por el pecado del becerro no pudieron llevar a esa plenitud. Bueno, entonces aclarando este tema, obviamente que es muy extenso, pero vamos a continuar. Dice, ¿qué significa entonces celebrar Pesaj en este sacerdocio? En el Beit HaMikdash, Pesaj requería el Corban Pesaj. En Melquisedec, Yeshua mismo es el cordero que fue ofrecido una vez y para siempre, según Hebreos 9:26. Por lo tanto, ya no hacemos sacrificios de animales, pero conmemoramos el sacrificio eterno del Mesías. En el libro de Hebreos se enseña que el verdadero altar no está en la tierra, sino en el cielo. Y esto es la referencia. Y así Pesaj no se centra en un templo físico, sino en la realidad espiritual del perdón y redención que Yeshua logró como intermediario eterno. Dice, en ese sacerdocio, Pesaj no se restringe solo al Israel natural,
sino que se abre la puerta al Israel espiritual, es decir, a todo aquel que ha entrado al pacto a través del Rab Yeshua. Y, y si esto vos le presentás a un religioso, podemos decir a una persona que es literalista de la Torah, que dice, no, para celebrar Pesaj hay que circuncidarse. Yo tenía ese concepto hace cuestión de un año para atrás, porque el año pasado tenía todavía ese concepto, pero yo no me es difícil reconocer cuándo se necesita hacer tikkun con respecto a las enseñanzas, rectificar las enseñanzas. En ese momento creía que era necesario todavía la circuncisión para celebrar el Pesaj, y claro, entendí con el tiempo de que realmente lo que requiere la Brit Milá es el Corbán Pesaj, para comer del Corbán Pesaj, del sacrificio de Pesaj. ¿Y cuál es el sacrificio de Pesaj? Es el cordero. Se necesita circuncisión física, pero como ya había hablado en cápsulas de Torah, hoy día no es necesario porque no hay cordero de Pesaj, no hay sacrificio del cordero de Pesaj, literalmente hablando según la Torah. Entonces tenemos solamente marror y tenemos también la matzá, y eso no requiere. Entonces se agrega, ¿qué más? En esta cena se agrega vino y claro, matzá ya había. Entonces ahora sí requiere una Brit Milá del corazón para poder acercarse a comer ese ritual. Entonces, aclarando ese tema, el pacto renovado incluye una Torah interiorizada, según Yirmiyahu 31:33. Así, Pesaj en este sacerdocio no anula la Torah, sino que la vive desde lo profundo del ser. En el sacerdocio Melquisedec no se exige Brit Milá física como condición inmediata, aunque sigue siendo una mitzvah importante. Con eso no digo, y aclaro, que la persona no deba hacerse. Claro que si la persona llega a un nivel espiritual donde entiende que es sacar la orla, que es sacar el prepucio, puede hacerse sin problema, ¿verdad? Pero tiene que llegar a una condición de obediencia que requiere realmente la Brit Milá, porque la Brit Milá es un compromiso, y aquellos que tienen Brit Milá y fueron de vuelta, por ejemplo, a sus viejos caminos, lo que hacen es acumular juicio sobre su cabeza, ¿verdad? Y eso, yo no puedo medir el juicio que pesa sobre esa persona, pero es un compromiso que la persona hizo. Entonces, ir y profanar el pacto, y el libro de Rabbi Nachman habla del Tikkun Haklali, que habla sobre la rectificación del pacto. Y ahí, por ejemplo, habla de justamente de mal utilizar la Brit, el pacto. Entonces, no se exige Brit Milá física como condición inmediata en esta orden, sino que se requiere de emuná, se requiere de arrepentimiento, se requiere de inmersión y compromiso con la Torah escrita en el corazón. Entonces, emuná, teshuvah sería, mikveh, aquellos que no tienen mikveh, por ejemplo, pero uno puede decir, sí, pero yo me hice ya inmersión, no sé, me hice inmersión ya y ese me sirvió. Bueno, está bien, pero lo que pasa es que con qué concepto te hiciste. Si te hiciste en un concepto creyendo que Yeshua era semidios, entonces no aplica, porque el concepto de la inmersión también es un nuevo nacimiento que hay que entender exactamente del por qué la persona tiene que nacer de nuevo, porque al nacer de nuevo, ¿y qué es lo que le hace nacer de nuevo? Entonces, compromiso con la Torah escrita en el corazón, vivir la Torah, eso es lo que requiere en el sacerdocio Melquisedec. Todos pueden conmemorar, ya explicamos también la diferencia entre conmemorar y celebrar. No se puede celebrar Pesaj porque no tenemos Corbán Pesaj literal. Se puede conmemorar. Conmemorar es traer a memoria lo que pasó en Egipto, y como Jesús habló también, hagan esto en memoria mía. Entonces cada vez que hacen eso, hagan en memoria mía, dice. Entonces lo que se hace es conmemorar, traer a recuerdo, como señal de redención,
pero deben hacerlo con temor reverente y discernimiento, escribe Shaul a los de Corintios en 1 Corintios 11, 28 al 29. A ver, dice, vamos a ver qué exige el Rab Shaul respecto a Pesaj y la participación en la cena conmemorativa en el contexto del sacerdocio Melquisedec. Él escribió sobre esto principalmente en 1 Corintios 5 y 11 y sus palabras son muy reveladoras. Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois sin levadura, porque nuestro Pesaj, el Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la festividad no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia, ni con la levadura de malicia, y maldad, sino con matzot de sinceridad y de verdad. ¿Qué es lo que exige el Rav Shaul para la gente de Corinto? Pureza moral y sinceridad. Eso es lo primero, pureza moral y sinceridad. Shaul no habla aquí de sacrificio ni del templo, sino de una actitud espiritual pura. Y esto es lo que yo siempre también cuestionaba. ¿Por qué? Porque si Shaul le dice a los de Corinto que celebremos el Pesaj, dice, celebremos el Pesaj, porque ya nuestro cordero, nuestro Pesaj ya fue sacrificado. Celebremos la festividad. Pero, ¿quiénes eran estas personas que estaban en Corinto? Eran personas gentiles, una mezcla entre gentiles y judíos. ¿Y por qué no les exige a ellos que vayan y celebren allá en Jerusalén? ¿Por qué no le dice peregrinen a Jerusalén? Sino les habla desde un contexto más espiritual, si se fijan. Entonces él da por hecho que los creyentes deben celebrar o conmemorar, pero lo deben hacer con un corazón limpio, sin maldad ni hipocresía. No sé si se dan cuenta, pero se va volviendo más interno, más espiritual el tema de la observación de esta festividad. También en la cabeza de Pablo resuena eso. Entonces no le dice a ellos, vayan, circuncídense todos y váyanse a Jerusalén a celebrar el Pesaj porque el templo todavía está de pie. En ningún momento vemos esa declaración de él. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Pueden abrir sus micrófonos sin problema. Entonces quiere decir que desde un principio esa era la intención del Corbán Pesaj o nomás solamente era recordar la liberación de Egipto. ¿Cómo? ¿Puedes repetirme, por favor? Entonces lo de Mashiach cambió la perspectiva del Pesaj, que al principio era solamente contar una Agadá a los niños de cómo salieron de Egipto. Ya con Yeshua ya es más interior, ya es más interna esta Claro, sí, celebración. exactamente. Es más bien ahora la redención del alma. Entonces por eso es que dice, hagan en memoria mía. Y dice que cada vez que se coma y se beba, tenemos que recordarnos del sacrificio. Dice. O sea que lo que se tiene que contar la Haggadah en este contexto, también la salida del pueblo de Israel de Egipto es importante para los niños, sí. Contar a los niños y a los adultos también, sí, es importante. Pero también lo que Yeshua hizo. Y justo lo que estábamos hablando, por ejemplo, en el grupo sobre el tema de la resurrección, todo eso es importante contar en la Haggadah de Pesaj en este contexto. ¿Se entiende? Bueno, continuando, examen personal antes de participar también pide Shaul, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del amo, indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del amo. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir del cuerpo, juicio come y bebe para sí, dice. Aquí Shaul se refiere claramente a la conmemoración del ceder de Yeshua, el pan y la copa. No dice que no participen, sino que se examinen primero. Participar sin conciencia, sin discernimiento del valor del cuerpo del Mesías es peligroso. Por eso requiere preparación espiritual. Entonces es muy importante entender este punto, hermanos, que para comer del pan y beber del vino,
Uno debe que hacer un trabajo interior antes de llegar a eso. Eso no quiere decir que no se coma, sino que se examine primero. O sea, te da una advertencia. Puedes comer, pero solo si te examinaste, si arreglaste lo que tenés que arreglar. En el Shabbat hicimos una pequeña reunión donde un hermano decía, yo no voy a comer este año por tal motivo. Y el año pasado no comió. Y bueno, le dijimos nosotros, si vas a pensar que necesitas examinarte y corregirte todo, entonces recién en el Olam vas a comer. Pero eh, sabemos nosotros que cada año es una mitzvah hacer esto, es un mandamiento hacer. O sea, uno debe de examinarse. Lo mismo pasa en Kippur. ¿Por qué haces Kippur si no estás preparado para recordar Kippur? ¿Por qué haces ayuno en Kippur? ¿Por qué pedís perdón en Kippur? Entonces, o sea, no tiene sentido decir no voy a hacer el Seder Mashiach porque no estoy preparado. No, uno debe de estar preparado para eso. Entonces, decir no puedo es como decir no me quiero comprometer porque tengo algo que corregir todavía o no corregí a tiempo. No, uno debe de procurar ya. Ahora estamos a un mes de la celebración, entonces hay que acelerar lo que es el examen. Y cómo uno puede hacer mucha teshuvah, mucha tefilá, mucho itbodedut, mucha itbodenut. Entonces hacer meditación interno, sacar, corregir, reconciliarse con personas que eh, habíamos fallado, o si conoces que la persona falló contigo, vos fallaste con la persona, corregir todos esos puntos para llegar y estar delante del Padre eh, ya examinados en ese punto. Obviamente que eh, no somos perfectos y no se pretende llegar a la perfección en este estado, ¿verdad? Sino más bien llegar con un corazón contrito y humillado, como dice David. Entonces esa es la idea. Pero pensar que no voy a comer porque no, no llegué o me siento indigno, entonces es como decir no quiero trabajar en mi interior. Pero es importante eh, entender que es peligroso comer si uno no hizo introspección. Así que queda el dato ahí. ¿Qué no exige Shaul a los de Corinto? No exige Brit Milá física como requisito inmediato para conmemorar Pesaj. No exige una conversión ritual al judaísmo como en el Beit Din. No exige cumplir los rituales levíticos porque él entiende que estamos bajo un orden nuevo, el de Melquisedec, y que muchos atribuyen a su enseñanza también Hebreos 7. Entonces, ¿qué exige el Rav Shaul? Quitar la levadura espiritual, orgullo, hipocresía, malicia, caminar en sinceridad y verdad, discernir el cuerpo del Mesías y lo que significa su entrega, examinarse antes de participar, tener teshuvah activa, conmemorar con reverencia lo que Yeshua hizo como cordero de Pesaj. Entonces eso es lo que exige el Rav Shaul con respecto a la conmemoración. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de los elementos del Seder en Melquisedec, primero en la Torah y en Yeshua. ¿Está bien? El elemento que lleva, voy a colocar esto punto láser para que podamos ver. Entonces vemos acá el elemento matzah. En la Torah exige también la matzah, pan del pobre sin levadura o pan de aflicción, que en Yeshua esto representa que el cuerpo sin pecado entregado por nosotros, marror, que también la Torah, vemos que marror también todavía es necesario, que representa la amargura de la esclavitud y el sufrimiento del siervo de Adonai. El relato del Éxodo es necesario también, la Agadá, en memoria de la salida de Egipto, memoria también de la redención por Yeshua, o sea, hay dos Agadá entonces que se tienen que hacer esa noche. Tenemos vino, que en la Torah no se exige vino, o sea, no hay vino en la exigencia de la Torah, pero sí en Melquisedec sí, su sangre del nuevo pacto que representa el vino. Después tenemos el lavado de pies, que en la Torah tampoco se exige.
Y en Yeshua, como ya preguntó Moshe en algún momento, representa un acto de pureza y servicio sacerdotal, según lo que estamos, según lo que estamos viendo. Tenemos la tefila y halel, que esto en el templo se hacía también, y en la mesa de Pesaj también se hace la alabanza como sacrificio espiritual. A ver, vamos a pasar el PDF. A ver. Bueno, a continuación te presentaremos la sección actualizada del Seder Leil Pesaj, con todo lo integrado, el enfoque según la Torah, la explicación sobre las copas, la conexión con el sacerdocio Melquisedec y la función activa del padre de familia o líder de la Jabura. Bueno, la estructura del Seder es lo siguiente: la gente que va a celebrar en su casa, les voy a proveer después el Sidur del Seder con las oraciones y todo eso, y va a estar estructurado de esta forma. Lo primero, se hace una Jalel inicial, en este caso Teilín 113 y Teilín 114 se puede escuchar o se puede leer, y se puede también agregar más Jalel que uno conozca, ¿verdad? Con respecto a acorde a Pesaj o cualquier otro tipo de Jalel que sea Jalel. Luego se hace el Kiddush, la santificación del día de Pesaj, se hace una pequeña verajá. Luego entra lo que es la Jalel, Manistana. Ya me imagino que conocen en la canción Manistana. Después Abadin Hayinu, Beisheanda y Dayenu. Se hace estas Jalel. Luego después se hace la Gilat Matzau Maror. Se come lo que es el pan de la aflicción, las hierbas amargas también. Luego a continuación la Arujat, Hag y Haggadah, la cena festiva y la narración. O sea que antes se hace la cena festiva, y en la cena, claro, ya depende de cada familia qué comer ese día, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, estamos planeando comer oveja. Cada año hacemos de esa forma, oveja o también pescado solemos comer. Pero este año posiblemente optamos por oveja. Y esta oveja obviamente no va a representar el cordero de Pesaj, ¿verdad? Aunque pretendemos que sea cordero realmente. Pero vamos a ver si encontramos. Y se hace la narración de la redención. Y en medio de la cena se hace el Zichron Mashiach, el recuerdo de Mashiach, el recuerdo del pacto renovado en Yeshua. Entonces en medio de la celebración se levanta la copa y se hace la lectura, que también les voy a pasar después. Y por último, después al término se hace el Birkat Hamazon, la bendición después de la comida. Y se hace Jalel final, 115, 116, 117, 118. Lo que también se quiera agregar más se puede agregar sin problema. A ver, vamos a continuar. Bueno, las copas de vino, el contexto histórico y Mashiach Yeshua. La tradición rabínica posterior habla de 4 copas, ya hablamos de eso al principio, en 4 verbos de redención de Éxodo 6:7. Sin embargo, esta estructura fue influenciada por el simposio romano y fijada mucho después de los días del segundo templo. En los evangelios, Yeshua tomó 2 copas. Lucas 22:17 y 22:20 habla de eso. La primera copa compartida al inicio, y la vamos a leer un poquito. Y esto también estuve indagando un poco con respecto a las 2 copas, porque tanto Mateo, Marcos y Juan habla de una sola copa, pero solo Lucas habla de 2 copas. Y la razón por la cual investigué un poco y el código real no tenía las 2 copas, y analizando con el hermano Mijael encontramos de que Dan Ben Abraham y su grupo, ellos celebran al modo rabínico, entonces para ellos son 4 copas, ¿verdad? Entonces anulan en el código real y dicen
que supuestamente en los textos en los manuscritos antiguos griegos como el Sinaiticus o el otro, no me acuerdo su nombre, no está escrito supuestamente las dos copas, pero es mentira porque nosotros buscamos con el hermano que tiene acceso a esos escritos y encontramos de que sí realmente está escrito. Entonces ellos dicen, los testigos hebreos, dice, pero los testigos hebreos no tienen, por A o B motivo, no sé por qué no tienen, pero Lucas sí tiene en los textos más antiguos, que es el Codex Sinaiticus y el Codex, no me acuerdo su nombre. Si alguien tiene el nombre, Moshe, me puede ayudar con el nombre del otro Codex. Mientras yo busco acá Lucas 22:17. 22:17. Creo que es el códice Alepo, lo que es más viejo, ¿verdad? Sí, el códice Alepo creo que está en hebreo. Pero el códex que estamos hablando es el códex griego. Aquí está Sinaítico y Vaticanos. El El códex Vaticano es Sinaiticus. más nuevo que el Sinaítico. El Sinaítico es más confiable según los historiadores. Es del Ujú, Vaticano. sí. Y dice que no es cierto, que sí aparecen en esos, porque dice, Dan Ben Abraham dice en su pie de página del libro, dice, estos versículos no aparecen en los testigos hebraicos más antiguos ni tampoco en los manuscritos griegos más confiables, dice. Posiblemente fueron notas marginales que algún copista introdujo en el texto, dice. Pero es mentira porque no sé de dónde saca, por eso dijimos con el hermano Mijael, ¿verdad? No sé de dónde él sacó eso, me dice él, porque sí en los códex antiguos, que es el códex sinaítico y el otro, el códex vaticano, por ejemplo, está escrito y él me mostró sí, de que sí está escrito. Entonces posiblemente es porque él observa de la forma rabínica, es que en su comentario del código real menciona eso, me decía. Entonces yo me quedé con eso y vemos que en Lucas 22:17 él levanta dos copas, interesante, y vamos a leer esa partecita ya para terminar. Lucas 22:17 dice así. Bueno, el código real tengo acá, no tiene código real. Voy a ponerla textual. Dice así. Mm, a ver. Dice, llegó entonces el día de los ácimos en el cual era necesario sacrificar el Pesaj. Y envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparadnos la Pesaj para que la comamos. Y ellos preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo hasta la casa del cual entre. Interesante que acá también menciona un hombre que lleva un cántaro de agua. Y esto históricamente el hombre no llevaba cántaro de agua. Eran mujeres que llevaban cántaros de agua. Entonces se da una idea de que podría ser un integrante de Qumran que ingresaba en Jerusalén con cántaros de agua, entre comillas, donde llevaba papiros que traían del Qumran, porque eran gente que metía así las cosas, los rollos, ¿verdad? Dice, seguidlo hasta la casa del cual entre y decid al dueño de casa, te dice el maestro, ¿dónde está el aposento en que he de comer la Pascua con mis discípulos? O sea que este hombre conocía al maestro, por esa razón es que le dice así directamente, ¿dónde está el aposento? O sea, ya sabía que el maestro iba a ir en ese lugar, iba a celebrar, imagino que era el dueño de casa, ¿verdad? Y él os mostrará un gran aposento alto dispuesto, preparad allí. Y fueron y hallaron como les había dicho y prepararon la Pesaj. Cuando llegó la hora, se reclinó a la mesa con sus apóstoles, o sea que ya estaban preparados, y les dijo, cuán intensamente he deseado comer este Pesaj con vosotros antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino venidero. Y tomando una copa, ahí vemos, y tomando una copa, después de dar gracias, dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Entonces, ahí tenemos la primera copa. Primera copa.
porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros está siendo dado a hacer esto en memoria de mí. E igualmente la copa, después de haber cenado, vemos la segunda copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. O sea que el primero representa, ¿qué dice? El primero representa que no va a beber más hasta que venga el reino venidero. Luego comparte el pan y dice, este es mi cuerpo. E igualmente después de haber cenado todo, dice, o sea que en el medio de la celebración él toma el pan. Primero sirve, hace el kiddush y reparte el vino, después cenan. Y después de cenar, o sea, en el medio de la cena levanta el pan, el matzá, y reparte. Y luego después de haber cenado, levanta otra copa. Y ahí dice, esta es la copa del nuevo pacto, que es mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Pero aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según está determinado, pero hay de aquel hombre por medio del cual es entregado. Y ellos comenzaron a preguntarse de quién sería ese que iba a hacer esto. Hubo también entre ellos una contienda sobre quién de ellos parecía el ser el mayor. Él entonces le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados. Entonces vemos acá en este texto que hay dos copas que levanta. Por esa razón es que la primera copa compartida al inicio, la segunda copa después de la cena, fue consagrada como la copa del nuevo pacto. Entonces esto muestra que su ceder fue más cercano al Pesaj bíblico y no a la estructura rabínica posterior. Entonces lo que se hace es, de esa forma, se hace una cena, ¿verdad? Se hace una halel al principio, se hace el kiddush, la santificación del día. En ese entonces también se comparte ya el vino. Y luego se hacen las alabanzas del día. Matzah y marror, se consume la matzah y el marror. Luego se hace la Haggadah. Luego se hace el recordatorio. En este recordatorio también entra lo que es la sangre. Y al final se hace la bendición después de la comida. ¿En qué momento se puede hacer lo que es el lavado de pies? Al inicio se puede hacer también eso. O dependiendo del texto, del contexto también se puede hacer. Y yo creo que al inicio él hizo. Y lo ideal es que cada miembro, cada cabeza de familia pueda hacer a su propia esposa, la esposa a sus hijos, como hablamos ya en la parasha anterior. Por el hecho de que el mayor tiene que servir a los de su casa y es por orden. Entonces en el caso, el año pasado hicimos nosotros que le lavé a los hermanos, a todos ellos que estudian con nosotros, luego ellos se lavaron uno con otro. Y años anteriores la persona que me enseñaba me lavaba a mí y yo le lavaba a los hermanos nuevamente. Entonces ese es el orden que se hace por el hecho de que Yeshua menciona que el que quiera ser grande tiene que achicarse, el mayor entre ustedes tiene que ser el menor. Y él mismo enseñó eso, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda o pregunta o comentario que quieran hacer para ya cerrar el tema? En cuestión de Rabino Saulo. Sí, Rabino Saulo seguía el calendario fariseo, pero una vez ya que se le apareció Yeshua, ya cambió su manera su perspectiva acerca del calendario y de todo lo que él había creído. Claro, eso creo también yo porque hay un pasaje donde se puede comprobar eso y donde vos haces la cuenta que cuando él sale de tal lugar y pasa 10 días a tal lugar, vos haces la cuenta y justo da en el calendario sadoquita, da el Shabbat y el texto menciona que el Shabbat estaba en tal lugar y vos haces la cuenta y encontrás que en el calendario sadoquita es Shabbat. Entonces, interesante que también hay un cambio de perspectiva y estamos hablando también no me acuerdo con quién, con Shem estábamos hablando del video
que yo había mandado en el grupo también sobre el profesor este, y le mandé también a Johanan, a Bimele también le mandé. No sé si vieron, y mandé esto porque habla desde un contexto histórico el tema del calendario de Qumran, ¿verdad? Y muy interesante que menciona que esto se puede probar arqueológicamente que así había una disputa de calendarios en la época. Y cuenta de la ciudad de Damasco, que hubo dos periodos, dice, de la ciudad de Damasco, porque había un rollo que se había encontrado llamado el rollo de la comunidad, donde había las reglas. Y en las primeras dice que muchos, en la primera tanda, en la primera fase de la comunidad, había muchos niños y había muchas mujeres que iban escapándose de la corrupción de Jerusalén o alrededores y de la opresión romana, iban y se escondían en ese lugar. Dice en la segunda fase de esta comunidad ya no había mujeres ni niños. ¿Por qué razón? Porque había mucha persecución y la comunidad empezó a cerrarse más. Y creo yo que la primera fase fue que cuando Shaul estaba yendo a Damasco, que sabemos que no es Damasco de Siria, sino el Damasco de la comunidad de Qumran, donde estaba yendo a perseguir a los seguidores de Yeshua, dice. Entonces él, en ese camino a Damasco, que es Qumran, fue que él fue sorprendido por el maestro y fue cegado, y luego quedó allí un tiempo y empezó ahí en las sinagogas de Damasco, empezó él a hablar de Yeshua y todo eso. Entonces hubo históricamente, ¿verdad? En esa época fue que hubo todo ese cambio. Y si él fue a Damasco y aprendió allí y ellos usaban otro calendario, es más probable que él también se haya adaptado a este, ¿verdad? ¿Algún otro comentario y duda que se tenga? Aprovechen que después después ya no vamos a tener tiempo de aclarar ciertos temas. Adelante, adelante. No puede ser que no tengan ninguna pregunta. Yo tengo una consulta. Sí, iba a decir ya justamente, hable ahora o calle para siempre. Adelante. Sí. Y un resumen general de lo que tiene que haber entonces en nuestra mesa actualmente. ¿Qué tiene que haber en nuestra mesa actualmente? Sí. Mira, vamos a repetir esta parte. Tiene que haber matzá, tiene que haber marror, tiene que haber vino. Esos son lo que la Torah pide es, con respecto a la conmemoración de Pesaj, matzá, marror y cordero, ¿verdad? Pero el cordero ya no se puede por el hecho de que implica estar bajo el sacerdocio de Aarón y también tener Mishkan y ir a Jerusalén. Entonces, por eso es que no se puede celebrar, no se puede hacer una celebración en sí, sino más bien un recordatorio con los elementos que tenemos hoy día, en matzá y marror, para Pesaj. Pero ya en la misma mesa se incluye el vino, ¿verdad? Que esto es para hacer lo que es en memoria de Yeshua. Se tiene que hacer Agadá, o sea, se tiene que relatar la memoria de la salida del pueblo de Israel de Egipto y la memoria también de la redención. Y se incluye el lavado de pies como un acto de pureza y servicio sacerdotal, y la tefilá y las alabanzas. Entonces esos son los que, en resumen general, lo que tiene que haber en la mesa. Gracias por la pregunta y aclaración también, esto importante. ¿Alguien más? Vamos gente. Preguntas expansivas. Dara, Shem, ¿alguna pregunta? Yo sé que ustedes sí tienen muchas preguntas.
Alexis, Moshe, que está calladito. ¿A qué más llave tengo? Bueno, debido a que no tenemos dudas, al parecer, no sé si Moshe tiene alguna pregunta, porque eso sí suele tener preguntas expansivas. Sí, pues sí, sí, sí me quedó claro. Entonces la Brit Milá no es necesaria para poder conmemorarla, pero sí para Claro, comer del Corbán de Pesach. exactamente. Entonces, vos me habías dicho que planeas celebrar este año, o sea, conmemorar este año con tu familia, ¿verdad? Sí, sí, pues te comentaba si se debe de, porque hace mucho escuché de un rabino que no se podía tener ni croquetas para los perros porque tienen levadura. Mm, No tener ujú, croquetas para perro, no tener harina, no tener pasta, no tener cereales, ujú, pintar la cocina, quitarle toda la grasa, o sea, todo eso, pues. claro. Sí, de hecho que uno puede hacer una limpieza, ¿verdad? Y claro, se hace una verajada para anular según el judaísmo rabínico, ¿verdad? Pero esto es algo muy literal, ¿verdad? Lo que tenemos que sacar es la levadura de nuestro corazón, eso es lo principal. Por eso que no requiere tanto, claro que requiere también enfoque todo eso, ¿verdad? Pero lo más importante es llegar a la conmemoración con un corazón haciendo teshuva. Eso es lo más importante. Entonces, es eso. Entonces, tu familia, ¿cuántos de tu familia tienen Brit Milá físico que pensabas que no se podía hacer, Moshe? No, pues solamente yo aquí en casa, porque el Moel que la practica, pues viene muy a la larga y viene a menos que haya unos dos o tres. Ujú. Pero esa vez fue muy curioso, pues no te digo que ya me andaba desangrando, ya estaba desangrando y como que eso les hizo que se arrepintieran. Entiendo, entiendo. Bueno, entonces los detalles de lo que es el Sidur, nosotros vamos a estar pasando a la gente que quiera celebrar. A los que no estuvieron en la reunión van a escuchar ellos los audios y van a ir teniendo sus propias dudas, me imagino, ¿verdad? Los que van a observar en este calendario, porque los que van a observar en otro calendario, como en caso de otros hermanos, no sé si les sirva esta explicación, ¿verdad? Por el hecho de que capaz se tenga otra perspectiva o se tenga que estudiar más sobre el tema del sacerdocio, ¿verdad? Si uno tiene dudas sobre eso, lean el libro de Hebreos desde el capítulo 1 hasta el término del capítulo para poder entender mejor, porque esto no se habla mucho, ojo, no se habla mucho del sacerdocio Melquisedec. Muchos templos centristas no hablan de esto porque no, porque valida más el otro, la otra orden y todo eso. Entonces muy poco se habla de eso. Yo aprendí obviamente de un hermano que entendía de esto, ¿verdad? Que es Ariel Mejoque. Y claro, entendí y se me quedó impregnado este punto y cada día más voy afirmando más lo que él decía. Entonces algo, eh, para muchos capaz algo nuevo. Bueno, ¿alguien más tiene comentarios y dudas? Anie, ¿qué dije nada, hermano? Ya estamos a terminar ya. Al respecto de la circuncisión, yo estaba pensando, Ajá. como dice el profesor Mario Sabán, Israel ya tenía ya luego muchos gentiles en las sinagogas. No es que Ujú, Pablo metía a los gentiles en la sinagoga, ¿verdad? ujú, Y como sabemos que para pertenecer al judaísmo del primer siglo, obviamente se tenía que pasar por el rito de la circuncisión, ¿verdad? sí. Y lo que Pablo fue a encontrar fueron ya gentiles ya inmersos al judaísmo, por decirlo así. Y ya Ajá. están muchos circuncidados ya. Bueno, y Exactamente. sabemos bien que por la historia de los macabeos, muchos de los judíos se paganizó, ¿verdad? Pero al volver, como por ejemplo en el primer siglo, muchos también volvían a la tierra de Israel o a volver al judaísmo,
muchos de los judaizantes, por decirlo así, o radicales, querían que esos judíos que se gentilizaron volviesen a circuncidar, ¿verdad? Se le llamaría el doble de la circuncisión, ¿verdad? Ujú. Y Pablo estaba en contra de esa circuncisión, de la doble circuncisión. Por eso Pablo ya no aplicaba más, no hablaba más sobre la circuncisión a esa gente, porque ellos ya estaban todos circuncidados. Y justamente vos hablaste que una persona que se circuncidó y se fue hacia hacer todo lo contrario otra vez, amontona juicios sobre su cabeza. Solamente en parte hay que hacerte su va y volver, pero en aquella época ellos querían que se vuelvan a circuncidar doblemente, ¿verdad? Ujú. Por eso Pablo ya no aplicaba más la circuncisión para esa gente y le decía y le advertía a ellos que ten cuidado de los mutiladores del cuerpo, ¿verdad? Entonces esa gente yo creo mayoritariamente ya estaban todos circuncidados, por eso Pablo ya no hablaba más sobre la circuncisión de la carne, sino más bien de la teshuva y la circuncisión del corazón, lo que él Mm, aplicaba más. exactamente. No sé si Concuerdo. se me entiende. Sí, sí, claro, concuerdo con lo que decís también. Y esto, no entendiendo esto en estos tiempos, muchos nos pueden tildar de que rebajamos la Torah. Pero yo digo al contrario, no es que rebajamos la Torah, sino más bien ahora la Torah se aplica desde un nivel muy espiritual, muy elevado realmente es, porque es algo interior, ya no algo físico solamente, ¿verdad? Y ya les digo, tampoco vamos a dejar que participe cualquier persona en el sentido de una persona que no conoce nada de Torah, ¿verdad? Sino más bien gente que ya está en medio de nosotros estudiando, ya sea incircunciso estoy haciendo, no necesariamente los que ya tenemos la Brit Mila. Y otra cosa lo que quería tocar. Sí. Mucha gente tiene miedo de la circuncisión en la carne Ujú, y no quieren aplicar la circuncisión en la carne, pero sí quieren aplicar la circuncisión en el corazón. ujú, Pero yo prefiero más aplicar la circuncisión en la carne que la del corazón, porque la del corazón es es lo más difícil que hay. sí. Porque por eso dice, ya no celebremos con la vieja levadura, dice, ¿verdad? Ujú, Y muchos van a celebrar con la vieja levadura porque no pueden con la circuncisión del corazón. mm, Porque para obtener la circuncisión del corazón hay que circuncidar todo. El ojo, la boca, la oreja, mm. etcétera. ¿Por qué? O sea que requiere de un Todos estamos trabajo. contaminados. Ujú. Sí. Exacto, y como decía yo el Shabbat también a los hermanos acá, no es que circuncidar y ya está ya el corazón, sino que parece que es como le ponía el ejemplo de Piccolo Daimaku, ¿verdad? De que le cortaba un brazo y sale otra vez. Y el prepucio del corazón es así también. Tipo, en todo momento tenés que estar circuncidando tu boca, circuncidando tu ojo, circuncidando tu corazón. O sea que es constante la circuncisión del corazón. No solamente es algo que ya está y ya hiciste y ya está. ¿Entendés? Entonces es algo mucho más profundo. Ahora, la circuncisión física es te cortar el prepucio y ya está. Una vez ya está, ¿verdad? Pero lo otro requiere de un trabajo más interno y un trabajo diario también. Es algo mucho más profundo. Bueno, entonces vamos a dar final a nuestra charla. Al hermano después le voy a mandar. Les pido que puedan escuchar el audio del grupo. Al hermano Johanan le pido que pueda escuchar el acta que se escribió en el grupo, ¿verdad? Y qué más o menos se determinó y si en caso de que quiera celebrar, para venir para conversar, ¿verdad? A conversar y con los hermanos a ver que en Shabbat vamos a tener otra reunión en caso de que quieran venir, están invitados para poder venir y conversar sobre el tema, ¿verdad? De la celebración y qué se requiere en el sentido de colaboración y todo eso demás. ¿Está bien? Entonces ya la invitación está hecha.
Está bien, muchas gracias. Bueno, entonces nos despedimos, amados, el día de hoy. Y esto va a quedar grabado, como les dije, después el audio voy a compartir en el Telegram o también en el WhatsApp. Shalom para todos, que Dios les bendiga, que tengan buena noche. Ya son las 10 de la noche por acá. Así que ya quedó el mensaje y la aclaración para ustedes. Shalom, shalom, que tengan buena noche. Shalom, shalom. Bueno, aquí conmigo, buenas tardes. Shalom, buenas tardes. Shalom, Jaime, gracias por participar. Shalom, señora Dara Barbosa y Shem, que está por ahí seguro. Ok, imagina. Damaris, Milka, shalom también para vos. Y buenas noches para todos.